presentamos a continuación un nuevo programa de la serie Historia de Colombia. Siempre me ha gustado la historia, siempre. Pero no es la historia como ese relato que ha quedado enquilosado en el pasado. No, me gusta la historia cuando tiene que ver con nuestra vida cotidiana, cuando ilumina nuestro presente, cuando es ese relato colectivo que nos permite construirnos, decidir. Me gusta la historia como esa trama sobre la cual podemos tener decisiones sobre nuestro presente y, por qué no, también sobre nuestro futuro. Me gusta la historia cuando es un debate vivo. Y por eso aquí, en esta plaza tan importante para la historia de Colombia, sobre todo para nuestra independencia, iniciamos un viaje para encontrar ese relato de 200 años de Colombia. La independencia fue un movimiento revolucionario. Bueno, de todo esto vamos a hablar aquí, con el desapasionamiento que puede dar siglo y medio de perspectiva histórica. La independencia de Colombia, como todo proceso histórico, tiene antecedentes. No surge de la nada, de la generación espontánea, y habría que señalar por lo menos tres. El primero son todas esas rebeliones populares que se dan durante el siglo XVIII. Quizás la más conocida sea la rebelión de los comuneros, pero hubo más, hubo en Ipiales, en Los Llanos, en Palmira. El segundo evento importante, o el segundo antecedente importante, son las ideas de la Ilustración. Recordemos que ya se había dado la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos dos eventos habían sido gracias a estas ideas de la Ilustración, y quizás el documento más importante de estas ideas sea la Declaración de los Derechos del Hombre, que fueron traducidas aquí en Colombia, como nos decían orgullosamente en el colegio, por Antonio Nariño. Y el tercero, hablando de Antonio Nariño, son estas élites locales que tenían la ambición de tener más poder político. Teniendo en cuenta estos tres antecedentes, ahora sí empecemos nuestro viaje, un viaje que sigue siendo vital. Estamos en 1808, ahí empezamos. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. De la Nueva Granada necesitan orientaciones e ideales que les permitan aspirar a un cambio radical en sus sistemas de vida. ¿Cuáles fueron esas ideas que alimentaron la independencia? Por ejemplo, de la Ilustración se recogieron algunas ideas de cómo construir un Estado moderno con base en la soberanía popular y también basado en los principios que luego se hicieron muy importantes dentro de la Revolución Francesa, por ejemplo, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Por el lado de la tradición escolástica española, se recogían algunos elementos acerca de cuál era la fuente de la soberanía del rey, y se encontraba la idea de el rey simplemente es un servidor que administra justicia al pueblo, y que el pueblo en el fondo es la fuente de la soberanía del monarca. Esas ideas también permearon mucho y se pudieron conjugar muy fácilmente con las ideas que venían de la Ilustración acerca del origen de la soberanía en el pueblo. Eran dos ideas muy parecidas en el sustrato que fueron muy importantes al final para formular esos discursos, porque es un discurso ilustrado, pero también católico. Y por el lado de la tradición grecorromana, pues se hablaba mucho del ejemplo de los antiguos, se hablaba mucho del ejemplo de los antiguos, de los atenienses, de los espartanos y de la República Romana. En ese sentido, eso también fue uno de los elementos básicos de inspiración de las ideas independentistas. Las ideas de autogobierno se fueron expandiendo por toda Hispanoamérica. A lomo de mula, es cierto, pero con convicción. El terreno estaba listo. En 1808, los españoles, en principio aliados con los franceses, dentro de una política continental de Napoleón Bonaparte, permitieron que las tropas francesas invadieran Portugal, que era un tradicional aliado de Inglaterra. Sin embargo, los ejércitos franceses ocuparon puestos claves en toda la península,
lo cual al pueblo no le gustaba y empezaron una serie de manifestaciones. Esas manifestaciones coincidieron con una crisis dentro de la familia monárquica española. El rey Carlos IV cedió su trono a su hijo Fernando VII y dentro de esa disputa dinástica interviene Napoleón con el interés de poner a su hermano en el trono de España y al mismo tiempo gobernar los territorios americanos con todas sus fuentes de riquezas. Toda esta serie de intrigas palaciegas terminaron siendo mal vistas en toda Hispanoamérica. Al principio, todo el mundo estaba a favor del monarca Fernando VII. Se consideraba que era el monarca legítimo, que Napoleón era un usurpador y en principio todas las juntas de gobierno que empezaron a formarse en España y en América proclamaron su lealtad al rey. En un proceso que todavía no está bien estudiado, todas estas juntas se van volviendo con el tiempo juntas revolucionarias y empiezan a plantear salidas porque se veía que ya pues que la guerra napoleónica en España iba a durar mucho y que era la oportunidad de la independencia del Imperio Hispánico. Y fue en este orden en que se establecieron las juntas de gobierno. Quito, Mompox, Cartagena, Cali, Socorro y Santa Fe de Bogotá. Cuando fue la invasión francesa, las juntas de gobierno que se proclamaban en nombre de Fernando VII trataron de enviar mensajes buscando apoyo en América y decían que estábamos en nivel de igualdad. Pero eso no se tradujo en una mayor participación política en los destinos de la península. Y ese fue uno de los elementos que se criticaron mucho desde el punto de vista americano. Uno de esos ejemplos fue un documento escrito por Camilo Torres en 1808, que se ha conocido como el Memorial de Agravios. Pero ese sector de criollos que estaba interesado en una mayor participación política no solamente produjeron ese documento, sino que también buscaron la manera de suscitar un alzamiento popular que les permitiera a ellos conformar su junta de gobierno. Y es más, en algunos momentos se reunieron, en algunas noches se reunieron en el Observatorio Astronómico para organizar todo el plan. Por eso se hizo un viernes, que era día de mercado y estaba la mayoría de la población. Por eso se buscó, si se pudiera decir, un chivo expiatorio, que era este famoso señor González Llorente, el del florero. Y por eso se buscó armar una reyerta, una disputa, en la cual simplemente se buscara la participación popular. En la tienda de Llorente están insultando a los criollos. El condenado Chapetón ha insultado a don Pantaleón Santamaría. Todos a la tienda de Llorente, malditos chapetones. ¡A la tienda de Llorente! El 20 de julio de 1810, por estas calles, una revuelta popular culmina en la instalación de una junta de gobierno, la más importante de todo el territorio de la Nueva Granada, porque destituye a las autoridades más importantes del virreinato. Es que acá lo que se hace es someter el gobierno del virrey a los deseos de una junta conformada por varios de los notables de la ciudad, miembros del cabildo, algunos miembros de las corporaciones eclesiásticas y militares y algunos de los personajes restantes que firmaron el acta en ese momento, donde proclamaban en principio su lealtad a Fernando VII, pero también ahí sentaban las bases de cómo debía reorganizarse el virreinato de la Nueva Granada. En 1811 las provincias comienzan a cambiar sus gobiernos, redactan sus propias constituciones, pero solo una declara la independencia absoluta: Cartagena. La heroica en 100 y más combates contra bucaneros, piratas y filibusteros, se yergue poderosa para estampar con hidalguía su libertad absoluta. Y es así como la provincia de Cartagena declara su independencia absoluta de la corona de España. ¿Por qué Cartagena es importante para la independencia? Bueno, primero, Cartagena es una ciudad muy importante desde el periodo colonial. Había sido el puerto de tráfico comercial más importante del interior de la Nueva Granada y de hecho de toda Sudamérica, y eso definió su carácter desde muy temprano. La población afrodescendiente, los descendientes de africanos que habían llegado aquí, se habían desempeñado en diversos oficios en la ciudad. Entre ellos, uno era
ser artesano y pertenecer a la milicia, que son libres que han podido comprar su libertad o que han podido acceder a la libertad de diversas maneras, ¿verdad? Se encausan a la lucha por la independencia de la ciudad. En Cartagena sí se da esta participación popular por los ideales de la independencia. En Cartagena la participación popular va a ser supremamente definitiva y va a ser contundente en los destinos finales de la independencia de la ciudad, porque estos sectores se radicalizan, esa es la palabra, se radicalizan en torno al tema de la independencia y declaran independencia absoluta, obligan a las élites locales a firmar independencia absoluta de España. Habría que estudiar cada caso particular, pero en el caso de Cartagena, la independencia, el movimiento, la revolución de independencia fue también el espacio en el cual se dio una lucha muy fuerte, un conflicto muy fuerte entre los sectores subordinados, negros y mulatos, libres, y las élites tradicionales de Cartagena. La importancia que tuvo una figura como Pedro Romero, pero no solo Pedro Romero, hubo otros líderes muy importantes allí, como Pedro Medrano. Pero además, cuando uno ve solo el anecdotario de la independencia de Cartagena, pues hombre, lo que es obvio es que no se hubiera podido hacer si Pedro Romero no se coloca al frente de los artesanos negros y mulatos del Getsemaní y de San Diego, y si no salen de allí del Getsemaní, de la placita del Pozo, se vienen a la armería, se arman, se vienen aquí a este palacio del gobierno y obligan a la fuerza, a las trompadas, a las élites cartageneras a firmar la Declaración de Independencia. Ese es el relato real de la independencia. Ahora, tú me preguntarás, pero bueno, ¿y qué intereses tenían estos negros y mulatos en que se hiciera la independencia y se declarara? Bueno, yo también lo he contado más o menos en detalle. Pienso, y esa es mi interpretación, que ellos seguían, como en efecto aquí llegaba la prensa, y sabían que en España se estaba negociando una constitución que por influjo de sectores poderosos le negaba en la práctica a negros y mulatos la ciudadanía. Y ese discurso de la ciudadanía tenía mucha importancia en esta región. Porque se estaba tratando de generar un sentimiento de una nación, un sentimiento de patriotismo, pero enfocado específicamente en darle la posibilidad a estos sectores el acceso a educación, el acceso al voto que antes se les era negado. Porque tocaba ser ilustrado, o sea, saber leer y escribir para acceder al voto. Pedro Romero exige además educación para que su hijo mismo se pueda convertir en un ciudadano letrado, por así llamarlo. Sí. Pedro Romero, y es como una de las contradicciones del proceso de independencia, es que vemos que cuando llega el contexto de la lucha armada, los sectores populares se convierten en ese bastión fundamental para estas grandes élites. Pero posteriormente, declarada la independencia, este proyecto colectivo deja de serlo para convertirse en un proyecto individual. Es ahí entonces donde, si vamos a hablar de la igualdad, ya la igualdad hay que hacerle un paréntesis, porque la igualdad no va a ser para todos los esclavos inmediatamente, porque hay que buscar la forma de reestructurar económicamente toda la producción, en donde empecemos a buscar estrategias para no usar esta mano de obra. Es que esa es una de las principales contradicciones del proceso independentista. Tenemos una parte, la ideal, que se difunde en la prensa, que se difunden en los textos del momento, pero la parte práctica en donde se iban a mantener las viejas estructuras coloniales, específicamente en la actividad comercial. Sí, se querían ampliar a nuevos mercados, pero la base extractiva venía del uso de mano de obra esclavizada. El jefe de las fuerzas revolucionarias de Cartagena, enfrentado ya al tema de Morillo, le ofrece a los negros de Barú, para que participen en la independencia y en la defensa de Cartagena, lo que les dice es, oiga, pero si nosotros les hemos ofrecido a ustedes la ciudadanía, si nosotros se las hemos dado, ¿no? Es decir, eso tenía un valor particular. Además, estamos hablando de artesanos que eran
Pues oye, ahí había artesanos más o menos acomodados, como Pedro Romero. Pedro Romero era un artesano que vivía aquí en la calle Larga, en una casa de 2 pisos. Era un hombre muy respetado. Es decir, no estamos hablando de simplemente gente miserable, ¿no? Artesanos organizados, gente que seguía, por supuesto, los acontecimientos nacionales y lo que estaba sucediendo, por lo menos los acontecimientos locales, y tenían noticias de lo que estaba sucediendo en España. Ahora, Pedro Romero fue decisivo, porque fue el hombre al quien se le encargó desde 1809, que arranca realmente la crisis, se le encarga que dirija el batallón de los lanceros, que es el batallón que es leal al movimiento de independencia. Estamos por la calle del Carretero, de un barrio particularmente importante para la independencia, Getsemaní. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante Getsemaní para la independencia? Este barrio fue, quizás desde que se erigió, el lugar donde mayoritariamente vivían esclavizados, pero también luego libertos, que a través de sus oficios pudieron, digamos, conseguirse una vida medianamente estable dentro de la ciudad gracias a los oficios que desempeñaban. Entonces, esa gran movilidad social en este barrio igual quedaba el apostadero del Arsenal, que era donde también muchos de estos artesanos se conseguían su vida. ¿Que era donde reparaban? Donde se reparaban las embarcaciones que venían, que sufrían algún daño, algún averío, allí se reparaban y allí había un gran número de maestros, aprendices sobre estos oficios, y fue ese conjunto de seres humanos, ¿verdad?, quienes de manera colectiva se asociaron bajo el liderazgo de Pedro Romero para declarar la independencia absoluta de Cartagena el 11 de noviembre de 1811. Mientras en Cartagena la independencia se radicaliza gracias, entre otras cosas, a la participación popular de los libertos de Getsemaní, hay otras ciudades que se mantienen realistas. Es el caso de Santa Marta, Riohacha y Pasto. Es entonces cuando el gobierno de Cartagena emprende una campaña para lograr el control sobre el río Magdalena. Y eso nos lleva a Mompox. Por aquí, por Mompox pasó Bolívar. Pasó y desalojó a los españoles de todos los lugares que ocupaban en la banda del río. ¿Cómo entra Mompox en este relato de la independencia? Los hechos que se dan el 20 de julio en Santa Fe de Bogotá se conocen en Mompox el 5 de agosto de 1810. O sea, estamos hablando del tiempo que se demoraban las noticias en bajar por el río, ¿no? Mompox, cuando recibe la noticia, aprovecha el momento de los hechos de Bogotá para armar una revuelta de las élites momposinas, que era una élite formada bajo los principios de la Ilustración y que eran de un poder económico bastante importante. Los momposinos, con la Ilustración, toman la bandera y, aprovechando el hecho que sucede en Bogotá, determinan una independencia de verdad absoluta. Los momposinos decidieron ser libres o morir. Era el lema de su batalla, de su ejercicio de independencia. Y toman la decisión de independizarse del Estado español o de cualquier gobierno extranjero. Mompox es determinante también como un punto donde confluye mercancía de todo índole, legal e ilegal, ¿no? La élite que habitó a Mompox en esa época no tenía
mucho recelo por manejar en una conducta muy afín con las normas legales de la época, ¿no? Hubo mucho contrabandista en Mompox. Santa Marta representaba el poder de la corona, quiere tomarse a Mompox porque era el control del río. Si se toma Mompox, se gana el manejo sobre el río, lo cual implica una mejor gobernabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre mientras esto se da acá? ¿Qué ocurre en Venezuela? Bolívar, con Francisco de Miranda, inician el proceso de independencia también allá. Son hechos simultáneos con los nuestros, ¿no? Bolívar es derrotado, traicionado en Puerto Cabello. Francisco de Miranda es tomado preso. Muere en Cádiz, allá en las mazmorras de Cádiz. Y Bolívar sale huyendo y para su carrera en Cartagena. Viene con todo un paquete de patriotas venezolanos que son bienvenidos a Cartagena, al Estado soberano de Cartagena, y los inyectan, quedan metidos dentro de la oficialidad del ejército del Estado. Bolívar llega a Tenerife, conquista la población, él sube las aguas, llega a Mompox y en Mompox le abren las puertas. Ya somos 500, los que vamos río arriba con el coronel Bolívar. A donde vamos llegando, ellos van huyendo. Bueno, Mompox jugó un papel muy importante en la vida política y militar de Bolívar. Se dice que Bolívar llega a Mompox pues, prácticamente derrotado, llega acabado. Y aquí es acogido por los hermanos Gutiérrez de Piñeres, quienes se hacen muy amigos de él, lo declaran comandante general del distrito militar de Mompox, le dan dinero, le dan armas y le dan lo más importante, un ejército de 400 hombres, con los que 3 días después él llega el 26 de diciembre de 1812 por primera vez a Mompox y el 29 de ese mismo año los reúne precisamente aquí en esta plaza de Santa Bárbara y sale con ellos a emprender la llamada campaña Mirable con la que termina liberando Venezuela. Por eso en la Plaza de la Libertad encontramos la famosa frase de agradecimiento del Libertador que dice que si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria. ¿Y quiénes eran estos 400 hombres? Eran hombres de extracción popular prácticamente, otros pues de la familia Gutiérrez de Piñeres que eran descendientes de españoles de cierta forma. Hubo una mezcla de todo, que dieron todo por la independencia. Bolívar al llegar acá, combina a los mompocinos, ya sabía que Mompox había sido el primer pueblo que se había independizado de los españoles, dependencia absoluta, y los combina, prácticamente les dice, no en palabras textuales, pero más o menos le dice algo de que su libertad, la libertad de los mompocinos no sería nada si no ayudaran a liberar al pueblo americano completamente. Y por eso prácticamente los convence y se los lleva. ¿Qué sucedió con esos 400 hombres? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Cuál fue el destino? Bueno, Bolívar empieza su camino por aquí, por el río Magdalena, llega a Ocaña después, se va buscando camino a Ocaña, pasa a Cúcuta y de Cúcuta es que pasa a Venezuela directamente. Se cree o se dice que solamente regresó uno solo de ellos. Mientras Bolívar remonta al Magdalena, las provincias independentistas entran en conflicto. Mientras Bogotá quiere un gobierno centralista, las otras provincias, lideradas por Tunja, aspiran a un gobierno federal. Y los dos tienen sus argumentos. Por eso la mayoría de los historiadores consideran que el nombre Patria Boba no es un buen nombre. En ese periodo de 1810 a 1816, mal llamado la Patria Boba, lo que nosotros vemos es la puesta en juego de proyectos políticos muy interesantes y también la forma en la cual esos proyectos tienen que surgir. Acá en la Nueva Granada surge desde muy temprano un afán por consolidar esas ideas, esos ideales de libertad, de igualdad, de poder popular en constituciones. La primera constitución en el mundo hispanoamericano la promulgó Cundinamarca en abril de 1811, mientras que la de España surgió un año después. Y en ese sentido, lo que empiezan a plantearse son varios problemas. El primero, que se resuelve relativamente fácil, es cómo organizar el poder político.
Y aunque al principio la Constitución de Cundinamarca gobernaba en nombre del rey, luego se planteó un gobierno popular representativo, lo que uno llamaría una república. Y por el otro lado, lo más complicado y lo que llevó incluso a la disputa militar fue la manera como debían articularse todas las provincias que componían a la Nueva Granada. Eso es lo que se ha conocido popularmente como las guerras entre federalistas y centralistas, que se ha considerado que era los partidarios de un modelo de gobierno muy parecido al de los Estados Unidos, que serían los federalistas, y los que pensaban en un modelo de gobierno más parecido al de la monarquía francesa y al de la República Francesa de la Revolución, que serían los centralistas. Entonces lo que había aquí era, digamos, un gran desorden, pero ese desorden en temas políticos y jurídicos también fue muy fecundo. Entonces aquí en Nueva Granada se hicieron 11 constituciones en todos lados, pues casi que cada pueblito hizo una constitución, exagerando un poquito, claro, pero pues digamos que donde había un abogado se inventaron una constitución. La referente tal vez más importante de todas maneras fue el de Cundinamarca. Sirvió de todas maneras como referente al resto de provincias y en verdad nunca pudieron resolver del todo ese problema, ¿no? Entonces se enfrentaron, intentaron organizarse, lograron sí crear una figura de provincias unidas alrededor del proyecto federalista, que fue importante sobre todo retrospectivamente porque le dio como un fundamento a lo que después sería el proyecto de la República de Colombia de Bolívar, entre otras cosas porque se aliaron con Bolívar en ese momento, se aliaron con los venezolanos. Entonces fue como lo más parecido a un referente de nación en ese momento, ¿no? Pero operativamente digamos que nunca lograron concretarse como un Estado unitario y nunca lograron resolver del todo sus diferencias. Ahí es donde está el núcleo de lo que se transformaron, lo que se llamó luego las guerras civiles. La primera de ellas fue a mediados de 1812 y en esa hubo como un pacto de compromiso. Cundinamarca no afecta al gobierno de las Provincias Unidas no se meten con Cundinamarca. Sin embargo, ese pacto de compromiso duró muy poco. La guerra estalló finalmente a finales de 1812 y en ella las Provincias Unidas llevaron la delantera. Derrotaron a Nariño 2 veces, a pesar de que él había iniciado la ofensiva. Sin embargo, Nariño, en las calles de San Victorino, en las calles de San Diego y acá en todo lo que es actualmente el Centro Histórico de Bogotá, él libró una batalla contra los federalistas el 9 de enero de 1813 y los derrotó completamente. Y aún así buscó otro pacto, otro acuerdo con las provincias, porque estaba pensando en el proyecto común de enfrentar la reacción que venía desde España y que estaba sostenida por grupos en Santa Marta y en Pasto que mostraron más su fidelidad al rey que un interés en algún proyecto independentista. Mientras Nariño derrota a los federalistas, Bolívar viene de Mompox y llega a Cúcuta preparando la invasión a Venezuela, reforzado por tropas de la Nueva Granada. Y Bolívar se movió de Ocaña hacia la provincia de Pamplona. Sí, por aquí, por esta antigua ciudad de Salazar de las Palmas, pasó Bolívar. Cúcuta no es la sede del gobierno provincial. La capital provincial era Pamplona. Y en Pamplona en 1810 se instala una junta de gobierno. Mientras tanto, Bolívar está en Caracas, parte para Cartagena, convence al gobierno de Cartagena de iniciar la campaña del Magdalena y de convertir a Cúcuta también en un punto estratégico, porque Cúcuta es la ciudad fronteriza para que Bolívar vuelva a ingresar a Venezuela y convertirse en el hombre fuerte de la independencia en el norte de Sudamérica. Esa es la utilidad de Cúcuta para Bolívar. Claro. Y aquí llega también un hombre muy joven, para ese momento tiene apenas 21 años, que es Santander. Santander viene de formarse como abogado en Bogotá, de conocer en el ambiente de agitación intelectual en Santa Fe las ideas ilustradas que van a inspirar el movimiento de la independencia. Está vinculado pues en Bogotá a las disputas entre centralistas y federalistas y llega acá como parte del gobierno federalista de las Provincias Unidas a ponerse a las órdenes de Bolívar. Cuando Bolívar logra tomarse Cúcuta,
y desalojar a los realistas del camino hacia Venezuela, Santander queda aquí apenas con 21 años como el jefe militar de la ciudad. Eso fue en 1813, un día domingo a las 9 de la mañana. Simón Bolívar, que venía de Cartagena, se encontraba aquí sentado en una piedra que estaba donde hoy tenemos el monumento, la columna de Bolívar, que es un monumento en espiral de 6 metros. ¿Sí? Se encontraba ahí divisando lo que es el hermoso Valle de Cúcuta, cuando a la distancia aparece Ramón Correa. Bolívar tenía un total de 400 hombres. El general Ramón Correa tenía 800 hombres. Teníamos una desventaja de 400 soldados, bastante significativa. Sí, claro. Pero eso no fue motivo para desanimar ni a Bolívar ni a la fuerza, no. Se enfrentaron normalmente, empezó la batalla, estaba haciendo un sol bastante fuerte, como nos tiene acostumbrados el sol aquí en Cúcuta. ¿Sí? Ya eran las entre 10 y 11 de la mañana, los soldados de Bolívar ya estaban perdiendo munición, ya se escaseaba la munición, no había más material de guerra, sí, ya la se acumulaba bastante. ¿Sí? En eso aparece una ayuda muy importante para Simón Bolívar. No se trata de una ayuda militar ni nada, es la ayuda de un jovencito llamado Eugenio Sosa. Él llegó desde por allá del valle, apareció con una burra, pasó por las fuerzas enemigas y llegó a donde estaba Simón Bolívar, aquí, y se pone a órdenes de él. Mi general, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Sí? Bolívar lo mira, observa, dice, no, pues llévemele agua a los combatientes. Y él con su burrita, la llena a las cantimploras, va y reparte agua a estos muchachos, a estos valerosos soldados. Ellos tomaron aliento, ¿sí? Se les subió su ego, tuvieron más energías, y Bolívar en esos momentos ordena un ataque a bayoneta limpia, a arremeter. No había municiones casi. Ya había mucha escasez de munición. Bolívar se la jugó porque ya Bolívar, pues su experiencia, ya estaba en varias batallas, ya sabía, o es todo o es nada. Y los soldados atacan a bayoneta limpia, los otros cuando ven semejante reacción huyen despavoridos y se gana la batalla. Ellos huyen, Bolívar no ordena perseguirlos, no, simplemente se van. Bolívar recupera el Valle de Cúcuta, se adueña de la munición, se adueña de armamento y material de intendencia. Recordemos que aquí Bolívar tenía una gran aliada. Esa gran aliada fue Mercedes Ábrego. Ella era la informante de Bolívar. Mercedes Ábrego era una costurera, ¿sí? Tenía pues mucho contacto con diferentes personas y ella sacaba información que le proporcionaba a Simón Bolívar. Y Mercedes Ábrego pues ya después fue ajusticiada. Ella fue ajusticiada en la calle 11 con avenida Quinta, donde hoy queda lo que es Secretaría de Hacienda. ¿Qué se mete Santander en esa guerra? ¿Para qué? ¿Qué gana? Claro, las ideas ilustradas de Estado de Derecho que inspiran la independencia, pues son ideas que tienen una fundamentación humanitaria y política pues enorme, en la medida que pues, todavía 2 siglos después seguimos siendo influidos por ella y ejerciendo nuestra ciudadanía. Pero también hay razones prácticas, porque esta élite criolla abraza estas ideas. Ellos tienen un enorme poder económico, pero carecen de poder político. Y las ideas ilustradas no solo hablan de libertades políticas, sino también de libertades económicas, en un contexto en el cual pues, las instituciones económicas coloniales son sumamente restrictivas, ¿no? Hay monopolios del tabaco, de la producción de aguardiente, por ejemplo. Hay una cantidad de impuestos que no se retribuyen en la administración del Estado aquí, sino que pues se van a España ante el hecho de que la Nueva Granada es una colonia. Entonces la aspiración de poder político de esta élite y de tener condiciones económicas que les permitieran un poco más de riqueza, pues son también las que van a inducir la independencia, ¿no? Porque luego también las haciendas realistas, así como esta, pues van a ser objeto de expropiaciones, algunas van a pasar al Estado, pero otras van a pasar también a quienes, al bando vencedor en la independencia. Siguiendo el ejemplo de Cartagena, las provincias de Tunja, Cundinamarca y Antioquia
declaran su independencia, convirtiendo a Río Negro en un bastión de este movimiento. Estamos en 1813. Don Francisco José de Caldas. ¿Quién es este señor, papá? Este señor es uno de los jóvenes más ilustrados con que cuenta el nuevo reino en la actualidad. El gobierno le ha querido confiar la enseñanza de un grupo de jóvenes rionegrinos. La ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, pues, fue un punto estratégico en todo el progreso de lo que fue la provincia de Antioquia. Así tal que muchos de sus habitantes eran, digamos, los hidalgos, grandes comerciantes que habían, digamos, incrementado su capital económico y ellos estaban también buscando sus intereses para encontrar esa autonomía. Ellos ya tenían capacidad de autogobernarse, no tenían la necesidad de estar buscando beneficios de los demás. Es por ese motivo que se establece a partir de un sistema de gobierno comandado por un personaje muy importante que fue un momposino, don Juan del Corral. ¿Se enteró de que Antioquia tiene ahora un nuevo gobernante? ¿Cómo no? El eximio don Juan del Corral, un varón de estirpe consular, acaso el más oportuno para la época agitada que estamos viviendo. Cuénteme, ¿en dónde estamos en este momento? En este momento nos encontramos lo que aquí llamamos el altar de la patria, que propiamente es la tumba de don Juan del Corral. A él lo nombran en 1813 como presidente de Antioquia, en el Estado soberano, apoyados en la Constitución que se firmó en esta catedral y en la sacristía en 1812. Esa Constitución es la que le da, digamos así, el margen político al Estado soberano de Antioquia. Él recibe la gobernación, digámoslo así, lo diríamos, pero es la presidencia, y luego le dan poderes dictatoriales. Yo entiendo que los poderes dictatoriales que le dan es por el miedo que sentían los antioqueños. ¿A qué? A la reacción de los españoles, y Juan del Corral, usted ve que es un joven como muy aguerrido para esa época, que se enfrenta, recibe la gobernación, la presidencia y comienza a organizar el Estado. Y luego firma en Santa Fe de Antioquia, que es el hecho más importante por el cual le resaltan a él, es el famoso acto de independencia. Y luego él viene a hacer el acto más interesante para mí, y que creo que es lo que debe la historia de resaltar, es cuando firma el famoso decreto en el cual reconoce que negro que pise Antioquia o nazca en Antioquia queda libre, que es el primer gobernante de Colombia que reconoce la dignidad de los negros frente a los blancos y frente a la ley y la igualdad. Ahora, luego él hace uno más aquí en Río Negro, que es más o menos como en diciembre y a comienzos de enero. A él lo nombran luego para el periodo de 1814, que trae al sabio Francisco José de Caldas. ¿Para qué lo trae? Él, cuando llega, todavía no sabía que venía. Sin embargo, se convierte en un coronel, comienza a fabricar una maestranza de artillería donde se fabrican todos los armamentos, hace sus experimentos científicos para el mejoramiento de armamento. Se instaura también una escuela de ingenieros militares donde pues, se aprende todo el tema de aritmética, geometría, ingeniería, fabricación de puentes, en fin, todo lo que tenía. Y también se prepara militarmente a todos estos jóvenes con un veterano francés llamado Manuel de Serviez, quien es el verdadero maestro militar de un personaje que es pues, considerado por muchos el más grande militar de todos los tiempos, José María Córdoba Muñoz. ¿Y qué papel juega José María Córdoba? Es José María Córdoba desde los 14 años que sale a la campaña del sur, en todo lo que es la zona del Cauca, a combatir precisamente todas las primeras huestes españolas que se avecinaban. Luego él acompaña a Serviez, huyen tras la reconquista a los llanos del Venezuela, a los llanos del Apure. Allá es acompañado por José Antonio Páez. Él trata de huir de los ejércitos de Páez porque veía en Bolívar la verdadera esperanza de la campaña libertadora. Mire, este mueble y este sitio es histórico. Esta es la famosa sacristía. Claro, esta fue la famosa sacristía que el cura José Miguel de la Calle, que fue gobernador de Antioquia después de Juan del Corral, él gobernaba acá. Y él prestó estos salones a los 19 constituyentes que habían nombrado en las diferentes ciudades y villas. Entre ellos se nombraron los principales para hacer una constitución, que fue en 1812.
Aquí se hicieron los debates y todo ese cuento, y sobre este mueble fue donde firmaron los documentos. Y luego se hace el acto protocolario en el altar. Pero ellos hicieron todo eso aquí, yo le digo que a escondidas del pueblo, porque el pueblo no entendía que era una constitución. No lo entendemos hoy en día, hace 200 años, que era una constitución. La independencia fue entendida por las regiones de acuerdo a sus contextos y, por qué no decirlo también, a sus intereses. Habían pasado 4 años desde los eventos del Florero de Llorente. La lucha, la confrontación entre independentistas y realistas estaba viva. Bolívar, tras su campaña admirable, llega hasta Caracas y mientras tanto Nariño emprende el camino al sur para consolidar la independencia en Popayán, Quito y Pasto. Lo que sucedió en Pasto es un ejemplo concreto de estas diferencias regionales. A nosotros nos olvida un poquito que existe el Pacífico, ¿no? Entonces, a lo largo del Pacífico había desde Panamá pues, hasta Lima, con toda la costa de toda la zona que hoy es, digamos, el Chocó, Buenaventura, Micay, toda esa zona recibía armas y se armaba pues, para aprovisionar las tropas realistas. Y entonces Nariño, bajo a enfrentarlas, fue al principio muy exitoso, y estaba muy confiado cuando atacó a Pasto. Hay unas cartas muy interesantes que se mandan, o sea, se dialogan antes de... Intenta Nariño convencer a Pasto que tienes que estar del lado pues, de los americanos contra los españoles, ¿no? Como de la identidad americana. Nariño sí ya tenía un poco ese discurso. Pero los pastusos le dicen, pero pues a ver, nosotros aquí estamos tranquilos y usted es el que viene a atacarnos, como porque es que tenemos que entregárnosle a usted. Y Pasto es como una fortaleza natural, si tú ves, tiene de un lado el cañón del Juanambú y del otro lado el cañón del Guáitara, entonces era muy difícil tomarse a Pasto y así como a Nariño le costó mucho trabajo y fue derrotado, después a Bolívar le costaría mucho trabajo también lograr imponerse sobre Pasto, y eso es una de las razones por las que fue tan violento el choque. ¿Por qué no sumarse a las ideas de la independencia? ¿Por qué mantener este espíritu realista? ¿Qué ganaban? ¿Qué les convenía? Pues es que la pregunta uno también la podía plantear, ellos también se lo podían plantear al revés, ¿y qué ganamos siendo independentistas, ¿no? En serio, o sea, Pasto esperaba ganar más cosas siendo realista, digamos. En esencia porque temía caer bajo el dominio de Quito, ¿no? Quería oponerse al proyecto quiteño. ¡Nariño ha caído! ¡Ha caído Nariño! ¡España ha triunfado! ¡Viva España! Miseria, peste, y como una sombra funesta sobre el horizonte de la patria, la silueta del pacificador Don Pablo Morín. Estamos en este momento en Boca Chica, la entrada, digamos, a Cartagena, a la ciudad amurallada. El 22 de agosto de 1815, la gente que estaba aquí divisa por primera vez todas las naves de Murillo. 2000 efectivos venían por mar. Mientras tanto, Murillo, que había dividido su ejército, había mandado a rodear por tierra la ciudad. Otras 10.000 personas, un ejército que no tenía ninguna comparación hasta ese momento. Es tan fácil el acceso de Murillo que se permite, digamos, acceder a la ciudad, que entra por el otro lado y pone a parte de su tropa en Turbaco. El arco por mar iba desde Barú hasta La Boquilla. ¿Cómo fue la retoma de Murillo? Mientras Cartagena se vuelve ahí un bastión de la independencia, Santa Marta, que está al lado, ¿no?, se convierte en la punta de lanza, ¿no?, de la contraofensiva española. Bueno, Cartagena había sido la dueña del monopolio del comercio, Cartagena tenía todos los privilegios. Me parece a mí que Cartagena no se portó bien con Santa Marta. Intentó incluso una conquista armada de Santa Marta. Pero además me parece a mí que también desde el principio los grandes comerciantes cartageneros
sobre todo españoles, que acompañaron el movimiento hasta la autonomía. Cuando el movimiento se radicalizó y llegó a la independencia, estos se vinieron para Santa Marta e hicieron de Santa Marta un gran fuerte. Habría muchos motivos, pero en general creo que ese conflicto tenía que ver con intereses también comerciales y antagonismos comerciales. Lo cierto es que allí se genera un movimiento, una contraofensiva. Allí llega Morillo y desde allí Morillo lanza el sitio, ¿no? Pero además, si tú sigues la trayectoria de Morillo, te vas a dar cuenta de una cosa muy curiosa. Pueblos que los reciben con aplausos y pueblos que se le enfrentan. Pero entonces, si uno estudiara cada uno de esos microcosmos, se daría cuenta de la complejidad del movimiento de independencia y cómo todos esos intereses locales se están manifestando allí. Lo que hace todo el bloqueo de Pablo Morillo es enfocarse en el ingreso de víveres, prohibir el ingreso de víveres. Si bien en Cartagena habían algunos víveres que ingresaban del exterior, la mayoría de los productos de pan coger, que eran los de uso cotidiano, venían del interior de la provincia. De todas estas zonas surtían a la ciudad de carne, de algunos productos como la yuca, el plátano, el cacao, el maíz venía del interior de la provincia. Lo que hace el ejército de Pablo Morillo es estrangular Cartagena. Evitar el ingreso de cualquier tipo de alimento. Por eso la zona de Pasacaballos es importante, porque Pasacaballos se conecta con las islas. Se conecta con Barú y Barú inmediatamente con las islas. Era más fácil por vía marítima. Por eso bloquea también esa zona, para evitar que los alimentos se surtan por la zona de mar. Entonces, por esa razón, a cualquier persona que tenía la posibilidad de ingresar alimentos, inmediatamente era atacada por los miembros del ejército. Ese bloqueo, que dura más de 3 meses, algunas familias lograron aguantarlo, porque en estas casas coloniales donde vivían los grandes comerciantes o los grandes funcionarios de ese momento tenían depósitos de alimentos. Cuando ya estos empiezan a acabarse es donde las crónicas nos registran que durante el sitio de las personas, los cartageneros tuvieron que hacer uso de diferentes objetos para transformarlo en alimento. Especialmente algunos hablan del cuero, de las sillas, entre otros. Pero no tenemos certeza específicamente que día a día hubiesen utilizado esto. A pesar de su heroica resistencia, Cartagena cae. A las tropas realistas lideradas por Murillo ya les queda muy fácil retomar el territorio. Y los líderes independentistas quedan expuestos muy frágiles. La mayoría son fusilados en Bogotá. Los fusilaron acá en la Plaza Mayor, los fusilaron en un lugar que en esa época se conocía como la Huerta de Jaime, pero que ahora se conoce como la Plazoleta de los Mártires. También los fusilaron en la actual Plaza Santander. Esos 3 lugares fueron los que se utilizaron como lugares de ejecuciones públicas. Muchos de ellos fueron fusilados, aunque según las condenas algunos primero los ahorcaban o los fusilaban de espaldas, o, como en el caso de Camilo Torres, luego de fusilado le cortaron la cabeza y la pusieron en una reja de hierro a la entrada de la ciudad, como escarmiento para todo el mundo. Sí, hubo un quiebre, por lo menos en Santa Fe, sobre todo por los fusilamientos, ¿no? Y fíjate que por querer dejar, digamos, como una lección, por querer aleccionar, lo que hicieron fue generar una reacción en contra, alienar pues, a la población. Además, porque se ensañaron contra figuras pues, que no eran los más revoltosos, digamos, ¿no? Sí, era como contra el pobre Caldas, ¿no? Contra Camilo Torres, que era un abogado muy prestigioso, y pues fusilarlos, y en el caso de Camilo Torres, además de descuartizarlo y exhibir sus partes pues, por todos lados. Eso en cuanto a la élite, digamos. También casos como el de Policarpa Salabarrieta, que más que la figura histórica, lo interesante es que recuerda como que también el pueblo participó de la independencia, que también había figuras populares y que también fue sacrificado, digamos, ¿no? A los sobrevivientes solo les queda una región donde refugiarse, en Casanare.
a donde llegan gente como Santander y Córdoba. Mi mujer siempre iba al monte a buscar las flores y el musgo para el pesebre. Y volvía feliz, cargada de todo lo que podía encontrar. Pero ahora ella está muerta. La casa es solo cenizas. Y mis hijos por ella en las guerrillas. El origen de la campaña 1819 fue el que en Venezuela la guerra había llegado a tablas. Unas batallas las ganaba Morillo, otras las ganaba el Libertador. Entonces él decidió hacer un cambio estratégico de frente. Ese cambio estratégico de frente era desprenderse de Morillo, cruzar los llanos y escalar la cordillera, entre otras cosas porque el virreinato de la Nueva Granada le ofrecía mejores recursos, tanto en personal como en abastecimientos, y una resistencia militar menos fuerte que la que había en Venezuela. Y por eso decidió, y teniendo en cuenta que Santander ya había preparado la vanguardia de los ejércitos en los llanos, en Pore. Bolívar sale de Angostura a encontrarse con Santander en Tame. Los dos están decididos a retomar Santa Fe de Bogotá. Deciden remontar la cordillera y cruzar Pisba, que entre otras cosas era la ruta menos vigilada, pero a su vez, al llegar a Socha, se encuentran con el apoyo popular que revitaliza los ejércitos independentistas. Son tres ejércitos los que se juntan: el venezolano, el neogranadino y la legión extranjera conocida, mal llamada Legión Británica. Hoy es una proeza subir Pisba. Imagínense unos hombres, ¿qué era el atuendo llanero? Un pantaloncito de cualquier tela de algodón, si tenían abarcas eran descalzos, y una ruanita, un poncho que llamamos llanero, y una lanza. Entonces, en ese medio de ese invierno tan terrible, la pólvora no servía. Se mojaba la pólvora de los cañones y de todas las armas de fuego. ¿Por qué ganamos? Porque teníamos el manejo de la lanza, 3 metros de largo, una autonomía de un caballo impresionante, y son las lanzas llaneras que luego son aprendidas por los campesinos y indígenas y negros, y las guerrillas de negros. Hasta el momento hemos visto cómo la independencia está viva, hoy en día sigue viva, a través del debate de los historiadores, de las interpretaciones que tienen, de cómo alumbran esa interpretación desde las preocupaciones del presente. Pero otra forma fascinante, de verdad, conmovedora, es gente de carne y hueso que a través de sus relatos vivos van reconstruyendo desde Tame, Paya, cruzando Pisba y llegar hasta el sitio donde estamos hoy, Socha. General Santander, ordena el Libertador a usted y al general Anzoátegui que hagan marchar al ejército en muy buen orden por la vía de Santa Fe. Vamos, muchachos, por algo vamos de descubierta. Nosotros sabemos lo que son páramos y no les tenemos miedo. Acá en Socha hace 200 años, por el 4 de julio, llegó el ejército libertador que venía cruzando el páramo de Pisba. Entonces el párroco Juan Tomás Romero, de ese entonces, y el amo, hoy llamado alcalde, Francisco Sarmiento, convocaron a toda la gente acá. La historia viene de la niña Matilde Anaray, se resalta mucho en la gesta libertadora. Venía en el sitio que se llama Soraquí cuando escuchó repicar las campanas. Entonces aceleró el paso, llegó a la capilla acá de Sochaviejo. Estaba toda la comunidad reunida, piden apoyo porque en todos estos alrededores estaba ubicado el ejército libertador. Venían en malas condiciones por el páramo de Pisba. La historia lo dice que ella se despojó como un gesto de liderazgo, se despojó de su ruanita y de su vestimenta y se la entregó al ejército patriota. Ese es como el más revelante hecho que ocurrió acá. Bueno, el ejército patriota llega a Socha donde lo atienden y luego
¿Qué pasa aquí? Este sitio es denominado, era un cuartel general, pero entonces también a nivel de historia queda nombrado como el Hospital de la Sangre por la escena que se vivió acá en este sitio. ¿Y cuál fue la escena que se vivió en este sitio? Lo que pasa es que Simón Bolívar sufrió un enfrentamiento donde llaman Puente Reyes, vía Agámeza. Entonces, gracias a ese enfrentamiento hubo muchas bajas, muchos heridos, entonces ellos regresan a este sitio. Entonces, todos los habitantes, todas las personas que colaboraron, ayudaron a curar esas personas, a curar los heridos de los patriotas. ¿Y quiénes curaban? Las yerbateras, mujeres que manejaban, como hoy en día una doctora médica, pero entonces en ese entonces tenían muchos conocimientos ancestrales, medicinales, utilizaban su etnociencia, es decir, sus hierbas, sus plantas curativas. Y tenemos historias así orales que nos van llevando incluso hasta la batalla del Pantano de Vargas. Claro que sí. Me ubico en Socotá. Listo. Sí, me ubico en Socotá. Cruzan el páramo de Pisba, lo que es Pueblo Viejo, que existe una escuela, también creo que parecida a esta, una escuela donde durmió Simón Bolívar. Luego se van en caballos hasta Pueblo Viejo. Pasan por Pueblo Viejo, suben a La Ramada, que es otro sitio empedrado, un camino real empedrado, suben por ahí, llegan al Tobito, llegan a Peña Negra, a la Laguna del Soldado, donde mueren muchos soldados. Ahí agoniza un arzobispo que venía entre el ejército patriota. Luego lo traen y él es sepultado en un sitio que hoy en día se llama la Capilla de Aposentos, en la vereda de Aposentos del municipio de Socotá. En la Casa de los Molinos de Socotá, el sector Quebradas, es cuando la matrona, doña Clotilde Escobar de Niño, organiza su comunidad y aledañas y reciben a Simón Bolívar en Socotá el 1 de julio, 2 de julio aproximadamente. Y en cada uno de estos lugares hay un sitio, digamos... Sí, en Socotá está la casona. En Socha, por ejemplo, está la iglesia. El sitio histórico, sí. Y el tronco en el que Bolívar... Amarró su caballo. Amarró su caballo. Sí. Y está la capilla y pues la historia que se le anexa de la niña Matilde Anaray. Muy bien. Y de Socha Viejo pasamos acá a Tasco. Este es el municipio de Tasco. Y está la casona, que esta es una casona que se le denomina el Hospital de la Sangre. Y después... Y luego siguen para Gámez y siguen hasta llegar a hasta el Pantano de Vargas. En la cima del Picacho ondeaban los colores de España y en lo hondo del estrecho valle morían a pie firme las tropas de la República. Granadinos de Casanare y de la Cordillera, legionarios británicos de Allende los mares, confundían su sangre, que lentamente iba enrojeciendo las lagunillas y los rebalses del pantano. Finalmente llegamos aquí, al Pantano de Vargas. Ya después de los movimientos de Bons, de Corrales y de Gámeza, se vino a la situación del pantano. Barreiro tenía su cuartel localizado en Paipa y en Molinos de Bonza. Bolívar había hecho un movimiento flanqueante y tenía sus tropas en Bonza. Bolívar trató de flanquear a Barreiro, cruzar el río Chicamocha y salirle por detrás y cortarle la retirada, su línea de comunicación con Santa Fe. Barreiro se dio cuenta y movió sus tropas antes de que Bolívar hubiese podido cruzar el río Chicamocha. De modo que cuando se inició la batalla, que fue el 25 de julio de 1819, ya Barreiro había cruzado, había movido sus tropas y había cogido las mejores posiciones defensivas. Como los españoles tenían las mejores posiciones, ¿sí? Bolívar ordenó a Santander hacer un movimiento de flanqueo por detrás del Cerro de la Guerra y tomárselo. Pero él atacó y fue rechazado por los españoles. Cuando ya los ejércitos españoles habían hecho que los republicanos se movieran hacia el pantano y estuvieran acorralados, Barreiro ordenó a su caballería que hiciese una carga, porque vio que estaban perdiendo los independentistas. Bolívar, que estaba en el Cerro de Bolívar, como se llama hoy, su puesto de mando era allá, miró que la caballería se venía y exclamó: se nos vino la caballería y se perdió la batalla. O sea, Bolívar conscientemente pensó que la batalla estaba perdida. Él vio un movimiento crítico en ese momento. Fue cuando Rondón, que estaba ahí al lado, que era un llanero venezolano, ¿sí?, que le dijo: pero mi general, ¿cómo se va a perder la batalla si yo y mis hombres hemos hecho una entrada? Y el Bolívar dijo: bueno, coronel, haga lo que pueda, salve usted la patria.
Y entonces Rondón hizo una arenga: aquellos que sean valientes, que me sigan. Y inició la famosa carga de los 14 lanceros, que son los que vemos ahí en el monumento. Detrás de esos lanceros vino el resto de la caballería. Después de la carga de caballería, Bolívar hizo que su reserva, que era la Legión Británica, cargaran y se cambió el ritmo de la batalla. Después de la batalla, Barreiro, a eso de las 5, cayó un torrencial aguacero, entonces él ordenó la retirada hacia Paipa. Bolívar quedó dueño de este territorio. El día 26 recogieron heridos, uniformes y vituallas y se replegaron a Bonza. Y de ahí vino el corolario, que fue los movimientos que terminaron con la toma de Tunja por parte de Bolívar y posteriormente la batalla del puente de Boyacá. 3 grados de ascenso para el primero que pasa el puente. Yo voy, mi general. ¡Ya son nuestros! Tomar posiciones al otro lado del río. Por la derecha, avanzar. Cortar la retirada del enemigo. En este lugar se da la batalla del puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Los ejércitos patriotas enfrentan al ejército realista y en una batalla relativamente corta se consolida la independencia de la Nueva Granada y de ahí emprenden campañas que liberan a todo el territorio. Para las 4 de la tarde estaba desbandado y en huida el ejército de Barreiro. La tercera división realista que guarnecía la Nueva Granada se había desmoronado ante el impulso de Bolívar y de sus tropas. Es el único puente que hay en el camino real Tunja-Santa Fe. Aquí hay 18 kilómetros y Barreiro tiene que recorrer 25, 27 kilómetros por el lado del otro camino, que es el que sale hacia Samacá. Pero cuando Bolívar logra mirar desde el Cerro de San Lázaro, que cogió el camino de Boyacá, no tiene otra alternativa sino el paso por este puente. Entonces da la orden de ataque. Desde Tunja sale la avanzada a toda velocidad a pararles el paso acá y ya había llegado, claro, los unos salen a las 4 de la mañana, los otros salen 7, 8 de la mañana, pues obviamente ellos ya habían llegado al sitio estratégico. Entonces, esto es una campaña, una batalla de 2 horas, muy rápida, movimientos envolventes y huida, pánico de la caballería. Si tú no tienes caballería, no tienes cómo organizar la tropa. Entonces la caballería fue la primera que huyó, fue la más cobarde de todas, fueron enjuiciados, lo sabemos por los juicios que hubo cerca de Cartagena y en Monpós, a los que huyeron, a los oficiales que huyen, y ellos se van a Santa Fe y avisan. Entonces, al capturar todo el Estado Mayor, 38 oficiales, eso ya se acaba la batalla, entra en pánico, lo demás es dispersión. ¿Qué dura hasta las horas de la noche? Los movimientos envolventes para capturar a los que huyen. Y 1.600 prisioneros se logran concentrar en la plaza de Venta Quemada, 1.600 prisioneros que van marchando hacia Bogotá entre el 7 y el 10 de agosto. El 10 de agosto la avanzada llega a Bogotá, Bolívar se desmarca en La Caro y deja su escolta y entra. Bogotá está saqueada, está en un desorden total, está el general Maza comandando las fuerzas que están ordenando a Bogotá y trancando los saqueos, pero se entera Bolívar de que Sámano y toda la Real Audiencia y todos los funcionarios de la virreinato huyeron por el camino de Honda, por eso van a dar a Monpós. Entonces, esa derrumbe del virreinato es el gran prestigio de la batalla de Boyacá. El triunfo en la batalla del puente de Boyacá da origen a una serie de campañas militares que consolidan la independencia en el centro y en el norte del país. En 1821 se convoca un congreso con delegados de Venezuela y de la Nueva Granada. Esto da origen a la Constitución de Cúcuta, que consolida la Gran Colombia. Posteriormente, Quito y Panamá se adhieren a dicha Constitución. Un voto por el señor general Montilla, 2 votos por el señor general Carlos Sublete, 6 votos por el señor don Antonio Nariño y por el señor general don Simón Bolívar, 50 votos. Ya tenía que construirse nación, ya tenían que pensar, ya estaban pensando que para poder seguir y que no nos pasara lo que había pasado en el 10, había que organizarse y había que reunirse para formar una nación. Ya se había gastado muchísima plata, el país estaba en quiebra, había unas crisis muy grandes económicas
Todavía faltaban territorios por liberar, pero había que ponerle como una base, como una estructura para construir eso que se necesitaba, una nación. Así no nos iban a llegar a invadir de nuevo como sucedió en el 10. ¿Cuáles fueron, digamos, algunos de los aportes fundamentales? La libertad de vientres, dentro de la Constitución, la libertad de vientres. Ya no iba a suceder lo que estaba sucediendo antes, de que los esclavos iban a ser de por vida. Los niños que nacieron después de la declaratoria de la Constitución iban a ser libres. ¿Y por qué no inmediatamente declararon? Los padres no, los padres fueron libres a partir de 1851. ¿Y por qué no lo hicieron ahí inmediatamente? Mano de obra. ¿Qué otras cosas quedaron en firme? Los poderes, los tres poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Por qué no duró tanto esa Constitución? Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de formas distintas de pensar, estamos hablando de formas de asumir realidades, de diferentes formas de entender el mundo para entonces. Había gente muy liberal de entonces, de pensamiento muy francés, y había gente tremendamente tradicional que quería conservar su statu quo, pero lo lograron, fueron casi 10 años. Luego empezar a construir país. ¿Y en esas estamos? En esas estamos, seguimos en la misma. Seguimos en la misma buscando construir país. Estamos celebrando 200 años de independencia. 200 años de esfuerzos por construir una nación. Porque eso es, además, en medio de todo tipo de conflictos, de intereses, de retrocesos, de avances. El hecho real es que hoy, con todos los defectos del mundo, tenemos una nación. Hoy nos sentimos colombianos, somos colombianos, y creo que no podemos hacer nada distinto, y en eso yo soy muy optimista, y creo que la historia trabaja en esa dirección, a fortalecer esa nación que tenemos. En la medida en que la fortalezcamos, creo que estas memorias regionales no van a desaparecer, pero van a encontrar un punto de conciliación, de armonía. Ahora, que hay una queja reiterada sobre las injusticias del centralismo, muy bien, pues tenemos que resolverla. Tenemos que buscar los medios de resolverla. Pero el hecho real, lo que pudiéramos concluir 200 años después, es eso, tenemos una nación. Y nuestra mejor tarea es fortalecerla para el bien de nuestros hijos, de nuestras hijas. No podemos hacer nada distinto. En 1830 se acaba la Gran Colombia. Lo que sigue después es un proceso de construcción nacional, lleno de conflictos, de dificultades. Y sin embargo, las generaciones siguientes siguieron ahondando, inspirándose en los principios, en las ideas que originaron la independencia. Un proceso que fue posible gracias al aporte de las regiones. Si algo queda claro en este viaje, es el orgullo que esas regiones sienten por sus aportes. Quizás ahora la invitación o la tarea, como quieran, sea la de construir un relato nacional que nos permita celebrar los 200 años de Colombia. La Radiodifusora Nacional de Colombia en Bogotá presentó